El Perú es un ejemplo clarísimo del fracaso de las políticas socialistas en América Latina y de las oportunidades que se abren de progreso en un país que desarrolla políticas de libre mercado. Perú sufrió 20 años de socialismo. El general Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado e instaura lo que bautizaron como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Eso fue en 1968. Llegó la revolución socialista y empezó el declive. Se nacionalizaron los bancos, se apropiaron un montón de tierras, se estatizaron las empresas. Como siempre, empezaron a generar enormes pérdidas, aumentó el gasto público, creció la deuda externa y la inflación. El resultado fue un desastre. A Velasco Alvarado lo derrocan 7 años después en medio de un descontento muy grande. Después, en 1980, se celebran elecciones y las gana Fernando Belaúnde Terry, del partido Acción Popular, también de izquierda, y luego en 1985 gana Alan García. Y ahí terminan de ponerle la guinda a la torta. El descalabro fue total. Alan García terminó de estatizar la poca banca privada que quedaba, se desató el gasto público y, como todo gobierno socialista, intentó frenar la inflación desde el Estado con controles de precio, con subsidios, y trató de compensar el aumento del costo de la vida con fuertes aumentos salariales por decreto. Lo que hizo fue provocar una hiperinflación nunca vista en el mundo. 2000% de inflación fue lo que promedió su gobierno. En esta gráfica vamos a ver el comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita desde 1970 hasta el 2020. La fuente de estos datos es el Banco Central de la Reserva del Perú. Estos años que ustedes ven aquí son los años del socialismo. Caída consistente del Producto Interno Bruto por 20 años. Eso es pérdida de riqueza, inflación y aumento de la pobreza. Lo del aumento de la pobreza lo vamos a ver en la próxima gráfica. En 1990, que es este año que está aquí, gana Fujimori y gobierna hasta el 2010 años. Fujimori logró parar la inflación y recuperar la economía en un tiempo récord, aplicando reformas liberales. Le puso fin al modelo económico dirigido por el Estado, abrió la economía al mercado internacional, promovió la inversión privada y mantuvo una política de disciplina fiscal y monetaria que generaron estabilidad macroeconómica. Se liquidaron los monopolios estatales de comercio exterior, se eliminaron las prohibiciones de importación. Tenían prohibiciones de importación que protegían a la producción nacional. Se redujeron los aranceles que cobraban a las importaciones y se eliminaron los subsidios a las exportaciones. Se decía que con esas medidas se iba a destruir la producción nacional porque las empresas peruanas no iban a poder competir con los productos importados. Fue todo lo contrario. Las exportaciones crecieron muchísimo más que las importaciones, aumentó la productividad y creció el sector industrial. A partir de Fujimori, Perú no ha parado de crecer, a tasas muy por encima de su promedio histórico, a pesar de que han tenido mucha inestabilidad desde el punto de vista político. Fujimori renuncia después de 10 años en el poder y de una elección muy discutida. Y lo sucede a Alejandro Toledo, que promueve el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, le da continuidad a las políticas de libre mercado y Perú sigue creciendo. Y a este lo sucede en el 2006 un nuevo Alan García, totalmente contrario al que había provocado el desastre, 100% liberal, que terminó de firmar los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Tailandia, Chile, Canadá y Corea del Sur. Después siguió Ollantumala, que mantiene el modelo de libre mercado exactamente igual. Luego arranca un periodo de mucha inestabilidad con Pedro Pablo Kuczynski. Han tenido 6 presidentes en 8 años hasta que llegamos finalmente a Dina Boluarte, que es la actual presidenta, que se proclama socialista, pero que no ha podido girar a la izquierda porque se sostiene en el poder gracias a una alianza en el Congreso con conservadores pro libre mercado. Esto es lo que ocurrió con el Producto Interno Bruto durante el socialismo y esto es lo que ocurrió con el Producto Interno Bruto con el libre mercado. Eso significa crecimiento en la riqueza. Pero ahora vamos con el gráfico de la pobreza. Estos son los 5 años últimos del periodo socialista, los 5 años de Alan García, antes de que llegara Fujimori, la pobreza en franco ascenso. Aquí llegó Fujimori con su programa de liberalización económica y la pobreza para abajo. Aquí es el periodo de inestabilidad política que vivió el Perú, la salida de Fujimori y el gobierno de Toledo. Eso provocó un crecimiento en la población, en la pobreza, y aquí está la llegada al poder de Alan García con su programa liberal y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Todos estos años han sido años de superación de la pobreza. Sigue siendo alta, 30%. Puede estar muchísimo mejor. Perú tiene que enfrentar un flagelo muy dañino que tiene nuestra América Latina y es la corrupción.
pesar de que el Estado ha venido reduciendo de tamaño, persisten casos de corrupción muy lamentables. Ahora, esta fue la pobreza que dejó el socialismo, después de la década perdida. Esta es la pobreza que hay hoy gracias a las políticas de libre mercado, a la disciplina fiscal y monetaria. Los índices de pobreza que sufre América Latina son producto de los líderes populistas que ofrecen resolver todo desde un Estado todopoderoso que gasta y gasta en políticas asistencialistas que terminan produciendo inflación. Y la inflación es la que empobrece a la población. Así destruyen la economía, el empleo y los salarios. Así hacen que la gente sea más pobre y dependiente. El Perú es un país suramericano muy querido, lleno de historia, la cuna del Imperio Inca. Es una parte importante de esa gran nación que es la América hispana. La amenaza del regreso de líderes populistas que manipulan la pobreza para hacerse del poder siempre está presente en todos nuestros países. Yo deseo de todo corazón que el liderazgo político peruano, comprometido en la defensa de los valores de la libertad, pueda prevalecer y Perú pueda aprovechar el enorme potencial que tiene para generar riqueza y oportunidades de progreso y bienestar para todas las familias.